Yo Bueno. tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco Joder, la situación, ¿eh? Quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que aceleraste mis latidos. Hoy Raúl Alejandro rompe el silencio. Sí, él. El hombre que durante más de un año guardó un secreto que podía destruir carreras, amistades y contratos millonarios. El hombre que todos señalaron, pero que nunca respondió. Hasta ahora. En esta entrevista exclusiva, Raúl confiesa el verdadero motivo de su ruptura con Rosalía, una verdad tan incómoda que muchos intentaron ocultar. No es el rumor que viste en redes. No es la versión que te vendieron los medios. Es algo mucho más profundo, más doloroso y más oscuro. Raúl habla con la voz quebrada, pero firme, listo para contar lo que nadie se atrevió a decir. ¿Por qué se terminó una relación que parecía perfecta? ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Hubo traición? ¿Quién rompió primero? ¿Y por qué Raúl asegura que hay cosas que jamás podrá perdonar? Lo que escucharás hoy cambia por completo la historia. Si crees que conoces la relación entre Rosalía y Raúl, prepárate, porque esta versión te hará cuestionarlo todo. Mira, yo nunca hablo de estas cosas, pero creo que ya es momento de decir mi verdad. Mucha gente ha hablado por mí, ha inventado, ha llenado espacios que no conocían, pero esta vez quiero que salga de mi boca. Rosalía, sí, Rosalía fue el amor de mi vida. Y aunque duele aceptarlo, hay cosas que uno no puede perdonar ni olvidar, no porque uno sea rencoroso, sino porque te rompen algo por dentro que ya no vuelve a ser igual. Durante meses escuché rumores, chismes, teorías, y mientras todo eso pasaba, los dos estábamos viviendo nuestro propio huracán. Ella callando, yo callando, los dos sangrando por dentro sin que nadie lo viera. La gente vio una historia perfecta, fotos bonitas, premios, éxito, pero nadie vio el precio. Ese precio se pagó con lágrimas, con noches sin dormir, con dudas, con silencios que dolían más que cualquier pelea. La verdad es que yo pensé que la entendía mejor que nadie. Pensé que por fin había encontrado a alguien que veía mi alma sin filtros, alguien con quien todo encajaba. Pero cuando todo explotó, entendí que el amor no siempre es suficiente, que hay heridas que no se curan solo con querer. Y sí, hay cosas que yo tampoco perdono, no por orgullo, sino porque te parten en un lugar que no vuelve a ser el mismo. Ella también sufrió, yo lo sé. Los dos fingimos estar bien mientras nos desmoronábamos por dentro. Yo grité, lloré, me quedé sin fuerzas, pero también aprendí a reconstruirme. A entender quién soy sin cámaras, sin escenarios, sin nada. Y mira, para que entiendas de dónde vengo, yo no salí de una familia de artistas ni crecí entre focos. Mi vida empezó en un barrio humilde, en un ambiente normal, con una familia trabajadora. Mi mamá siempre me enseñó que si quería algo, tenía que sudarlo. Que nada cae del cielo, que todo se gana con esfuerzo. Y eso mismo llevé a mi relación, a mi música, a mi vida. Por eso duele. Porque cuando tú le das tu corazón a alguien desde lo más puro, desde tu esencia, y aún así las cosas se rompen, entiendes que hay batallas que se pierden aunque hayas dado todo. Pero aquí estoy, diciendo lo que nunca dije. Esta es mi versión. Mi verdad. Y aunque ella hoy cuente la suya, lo que vivimos nadie nos lo quita. Fue real, fue grande y también fue doloroso. Mira, si algo aprendí estando con Rosalía es que ella no nació artista, ella fue elegida por el arte. Y eso lo entendí desde que me contó su historia. En su casa no había músicos, no había nadie apuntando hacia un escenario. Pero ella tenía algo dentro, un fuego que no sabía explicar. Era como si la vida la estuviera empujando a un sitio que ni ella misma entendía. Ella me decía que creció escuchando catalán y castellano, pero que el primer idioma real que la marcó fue el arte. Que a los 13 años escuchó a Camarón de la Isla y sintió que el mundo se detenía. Y te juro que cuando me lo contaba parecía que estaba reviviendo ese momento. No hablaba solo de una canción, hablaba del dolor, de la pureza, de esa forma de cantar que te rompe por dentro. Ese día, me decía ella, decidió que no quería jugar a ser cantante, quería vivir de eso, morir en eso si hacía falta. Mientras todo el mundo a su alrededor pensaba en estudiar o salir, ella pensaba en escenarios, en letras, en cómo convertir lo que tenía en el alma en algo que el mundo pudiera escuchar. Por eso siempre la describí como la niña del pueblo que veía más lejos que todos. Ella veía fábricas, pero imaginaba giras, veía límites, pero soñaba mundos. Y algo que siempre admiré es que sus padres nunca le cortaron las alas. Al contrario. Ella me decía que ellos le dieron el mejor regalo, confianza. No dinero, no contactos, confianza. Si vas a hacerlo, hazlo a muerte, le dijeron. Y esa frase se quedó clavada en ella, y en mí también. Por eso Rosalía no es un producto. Ella es guerra, disciplina, dolor, arte puro. Cuando entró al taller de Musics en Barcelona, me contaba que fue como entrar en un campo de batalla, 6 años de técnica vocal, flamenco duro, estudio, práctica, sangre y sudor.
Ahí fue donde se rompió y se reconstruyó 1000 veces, donde dejó de ser una chica tímida para convertirse en un huracán. Mira, algo que siempre me marcó de Rosalía es lo que tuvo que pelear desde chamaca. Mientras las amigas de ella salían de fiesta, ella estaba metida en un aula, o trepada en cualquier escenario improvisado que la dejara cantar. Y eso, créeme, yo lo veía en sus ojos cada vez que hablábamos de su pasado. Era una guerrera desde niña. Me contaba que a los 15 años necesitaba probarse, saber si de verdad tenía algo especial o si todo era solo un sueño suyo. Por eso se presentó a Tú sí que vales. Y cada vez que me lo contaba, mano al pecho, se le quebraba un poquito la voz. Me decía que recuerda los focos, las cámaras, los nervios, y sobre todo, un jurado más interesado en el show que en el arte. Salió ahí con toda la ilusión, y le dieron un no duro, un no que la hizo llorar frente a todo un país. Y yo siempre pensé que ese día la rompió, pero también la hizo indestructible. Porque ella misma me dijo, ese veneno lo convertí en gasolina. Y así fue. Desde ese momento decidió que no se iba a rendir jamás. Después de ese golpe, entendió que tenía que prepararse más. Tenía pasión, tenía talento, pero le faltaba camino. Y cuando ella dice obsesión, es obsesión de verdad. Se metió a estudiar, a mejorar, a perfeccionar. Yo la admiré mucho por eso. Rosalía no juega, ella va a muerte. Pero ahí fue cuando la vida la atacó más fuerte. A los 17 años le dijeron que sus cuerdas vocales estaban dañadas. No por un catarro ni por mala suerte, por cantar demasiado, por forzar la voz como si cada concierto fuera el último. Ella me contaba que ese día lo recuerda con un frío que todavía le corre por la espalda, el quirófano, las luces blancas, el miedo real de perderlo todo. La operación salió bien, sí, pero el castigo fue brutal, un año entero sin cantar. Un año en silencio. Y tú no entiendes lo que eso significa hasta que escuchas a la persona que amas decirte que sintió que le arrancaron el alma. Ese año la hundió, la deprimió, la dejó vacía. Y aún así, no se rindió. Me decía, si no puedo cantar, al menos puedo estudiar. Y se pasaba horas leyendo teoría musical, escuchando discos, analizando melodías. No podía usar su voz, pero su mente seguía soñando. Y cuando por fin, a los 19 años, volvió a cantar, su voz estaba ahí, pero ella ya no era la misma persona. Mira, si hay algo que yo siempre admiré de Rosalía es que cada golpe la hacía más fuerte. Yo lo vi con mis propios ojos. Cuando ella me contaba lo que había vivido, la operación, el silencio, el miedo de perder su voz, yo entendí algo que cambió la forma en la que la miraba. A veces tienes que perder tu voz para encontrar la tuya de verdad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a ella. Hubo un momento en su vida en el que simplemente tuvo que parar. Después de todo ese proceso tan duro, ella sentía que necesitaba reencontrarse, saber quién era sin música, sin escenarios, sin nada que la definiera. Y tomó una decisión que, te soy sincero, ni yo habría entendido si no me lo hubiese explicado ella. Se fue sola, con una mochila, a hacer el Camino de Santiago. No lo hizo por religión. No lo hizo por moda. Lo hizo porque estaba rota por dentro y necesitaba respuestas de esas que nadie más te puede dar. Y cuando ella me hablaba de esos días, yo sentía que estaba reviviendo algo sagrado, caminar bajo la lluvia, llorar sola, enfrentarse a su propia cabeza sin distracciones, eso la transformó. Ahí dejó atrás a la niña rechazada en la tele, a la que casi pierde la voz. La Rosalía que yo conocí nació en ese camino. Cuando regresó, volvió diferente. Más firme. Más consciente. Más mujer. Ya no era una chamaquita con un sueño, era alguien con un propósito que nada ni nadie iba a mover. Y yo lo sentí desde el primer día. Me decía, Raúl, yo no quiero atajos. No quiero fama fácil. Yo quiero ser de verdad. Y lo fue. Cantó donde la dejaran, bodas, bares, restaurantes donde la gente ni siquiera miraba al escenario. A veces cobraba 80 euros. A veces, solo la cena. Y yo siempre pensé que ahí fue donde se ganó el respeto del mundo, aunque todavía nadie lo sabía. En esas noches duras aprendió a dominar al público, a controlar cada respiración, a ponerle alma a cada palabra. Y mientras tanto, subía sus primeras canciones a internet, grabadas en casa, sin presupuesto, sin filtros, pero llenas de corazón. Poco a poco empezó a conectar con otros artistas del underground. Gente que, igual que ella, estaba soñando desde abajo. Mira, cuando yo empecé a conocer a Rosalía de verdad, ahí fue cuando entendí de dónde venía todo ese fuego que ella tiene dentro. Ella no nació en la industria, no venía enchufada a nada. Todo lo que es, lo construyó desde cero, rodeada de gente que estaba igual de perdida y hambrienta que ella. Me hablaba de sus primeros años en Barcelona y de la gente increíble que conoció, la Sobi, John Beef, María Escarmiento, todos chamacos creando sin saber que estaban inventando un camino nuevo para toda una generación. Y eso siempre me hizo respetarla más. Ella decía que era una esponja, y lo era. Absorbía todo, el flamenco más puro que estudiaba en la academia, al mismo tiempo,
el trap callejero que sonaba en los móviles de sus panas. Esa mezcla, ese caos, es lo que la hizo ser Rosalía. Y yo lo vi claro, ella nunca vio fronteras entre estilos. Solo veía emociones, energía, verdad. Y eso era lo más atractivo de ella, y también lo que la hacía distinta a todos. Me contaba que en 2012 entró como vocalista en un grupo llamado Que Jaleo, una mezcla de flamenco con funk. Grabaron un disco juntos y fue ahí donde ella descubrió que su voz podía convivir con otros sonidos, que el flamenco no tenía por qué estar encerrado siempre en lo mismo. Ese mismo año conoció a Chicuelo, un guitarrista que ella admiraba muchísimo, y juntos grabaron el tema principal de la película Blancanieves. Imagínate, de cantar en bodas por 80 euros a estar en la banda sonora de una película premiada. Cuando ella me lo contó, yo pensé, esta mujer nació para romper barreras. En 2015 su vida se volvió una locura creativa. Participó con la Fura del Baus, fue telonera de Miguel Poveda en un festival de jazz, y cada cosa que hacía era una prueba para ella, una forma de demostrar que sí pertenecía a ese mundo, aunque viniera desde abajo. Nunca despreció ningún escenario, y eso a mí me tocaba, porque en cada uno dejaba un pedazo de su alma. Hasta cantó para una campaña de Desigual. Mucha gente decía que eso era poca cosa, pero ella veía oportunidades donde otros veían escalones pequeños. Esa visión fue una de las cosas que más me enamoraron, nada era demasiado chico para ella si le permitía aprender, crecer o crear. Y mientras todo eso pasaba, con apenas 20 años, también daba clases de canto flamenco. A la vez estudiaba en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Era una etapa de hambre, de locura, de búsqueda. Yo, escuchándola, sentía que cada paso de su vida era una batalla que ella misma se obligaba a ganar. En 2016 todo empezó a acelerarse. Firmó con Universal Music y se fue a Los Ángeles buscando su propio sonido. Ella no sabía aún que iba a salir de todo eso, pero sí sabía, y me lo dijo, que algo grande estaba a punto de nacer. Ella me contaba que, cantando en un tablao flamenco, conoció a Raúl Refree. Y siempre me habló de él con un respeto enorme. Me decía que fue una conexión instantánea, de esas que no se explican. Un tipo con una sensibilidad brutal, un visionario que la vio antes que nadie. Con él nació Los Ángeles, ese proyecto oscuro y espiritual que terminó de definir quién era ella como artista. Y yo entendí que ese disco fue como una especie de renacimiento para ella. Pero después, vino otra historia, una que sí le dejó cicatrices. Me contaba que ese mismo año conoció a Antón, el mundo lo conoce como Zetangana. Y cuando ella me hablaba de él, se notaba que fue una conexión distinta, peligrosa. Él con su energía de calle, de ego, de ambición. Ella con su fuego flamenco, su sensibilidad. Y sí, lo admito, a mí me costó escuchar esa parte. Porque cuando dos personas así chocan, algo grande pasa. Me decía que lo suyo fue inevitable. Que empezaron haciendo música y que, sin darse cuenta, ya estaban metidos en una relación volcánica, intensa, que nadie sabía y que a la vez todo el mundo sospechaba. Fue secreto, pero fue real. Muy real. Y yo sé que eso marcó su música, y también marcó quién era ella cuando yo la conocí. Ella me contó que lo de ellos no fue un romance cualquiera. Fue un choque de mundos, una mezcla de ambiciones, de creatividad, de emociones fuertes. Algo brillante, pero tóxico. Algo que la impulsó, pero también la quemó. Y mientras ella hablaba de esa etapa, yo podía sentir que todavía la tenía en el cuerpo. No por amor, sino por la forma en la que la transformó. Me dijo que desde 2016 hasta 2018 fueron inseparables. Que vivían por la música, que se empujaban, que se destruían y se reconstruían. Y yo escuchando todo eso, entendí que antes de llegar a mi vida, Rosalía ya había vivido un amor que la incendió por dentro. Y que yo llegué después, cuando ella ya no era la misma. A veces, hablando de eso, yo veía en sus ojos que tenía miedo de repetir esa historia. Miedo de volver a perderse en alguien. Miedo de volver a amar tan fuerte que se quemara otra vez. Mira, hay cosas de la vida de Rosalía que yo entendí tarde, pero que marcaron mucho lo que fuimos. Ella me contaba esa etapa de su pasado con una mezcla de nostalgia y dolor, como si hubiera sido una versión de ella misma que ya no existía. Y sí, fueron años intensos, peligrosos, de esos que te cambian para siempre. Me decía que en ese tiempo, ella y Antón eran como el rey y la reina de una escena que todavía ni sabía que existía. Componían juntos, se retaban, se incendiaban mutuamente. Ella venía del duende, de la raíz, de esa emoción que te quiebra el pecho. Él venía de la calle, de la ironía, del descaro. Y esa mezcla, era dinamita pura. Su primera colaboración fue Antes de morirme, y cuando me contó cómo surgió, yo entendí por qué esa canción explotó así. No era solo música, era química. Era una conexión tan fuerte que hasta hoy el público no entiende todo lo que había detrás de esos versos. Esa canción les abrió las puertas de una industria que todavía no los quería ver, pero ellos entraron igual, por la fuerza. Me contaba que pasaban horas encerrados en estudios chiquitos, llenos de humo, de risas, de peleas, de versos que sangraban.
Muchas de las canciones que hoy la gente canta como himnos nacieron ahí, entre lágrimas y tinta. Y sí, aunque duela admitirlo, su influencia mutua era evidente. Ella llevó a su música la tragedia y la emoción más pura del flamenco, él le enseñó el ritmo, la picardía, el trap, el R&B. Y claro, llegó Mala Mujer en 2017. Y yo, como novio, como hombre, como artista, tuve que escuchar esa historia desde la boca de la mujer que amaba. Me han dejado cicatrices por todo el cuerpo tus uñas de gel. Ella me lo dijo sin rodeos, sí, era para ella. Los que estaban cerca lo sabían. Los medios olieron sangre y convirtieron todo aquello en un circo. Pero ella nunca habló. Y yo, tampoco le pedí que lo hiciera. Porque lo que vivió ahí fue real. Fue intenso. Fue doloroso. Ella misma lo reconocía. Y yo lo respeté siempre, aunque por dentro me costaba entender cómo un amor tan fuerte podía dejar tanto daño. Y ahí llega 2018. El año que la partió en dos. El año que la volvió eterna. El mal querer. Cuando ella me dijo lo que representaba ese disco, entendí lo profundo de su herida. Era su catarsis, su forma de convertir el dolor en arte, de transformar una historia rota en algo que iba a vivir para siempre. Y oye, yo tuve que convivir con eso. Con amar a una mujer que había amado antes con una intensidad que quemaba. Con una historia que todavía latía en su música, en sus palabras, en su pecho. Mira, yo entendí muchas cosas de Rosalía cuando ella me habló del mal querer. Ese disco no fue solo el proyecto que la lanzó al mundo, fue el proyecto que la rompió y la reconstruyó al mismo tiempo. Ella misma me dijo que el mal querer no era un álbum, era un exorcismo. Una despedida de todo lo que la había marcado antes de que yo entrara a su vida. Ese trabajo nació como su tesis, algo académico, un experimento artístico, pero terminó convirtiéndose en la historia más personal que ella haya contado jamás. Era un disco sobre un amor tóxico, sobre los celos, la posesión, la pérdida de identidad dentro de una relación. Y sí, yo sabía perfectamente que detrás de muchas de esas letras había una pluma masculina. Antón. Él colaboró en más de la mitad del proyecto. Imagínate lo que es escuchar a la mujer que amas contarte que escribió un disco entero sobre un amor destructivo, mientras vivía ese mismo amor en la vida real. Ella me decía que cada canción era una herida abierta. Que mientras componían juntos, estaban también rompiéndose. Amaban y sufrían al mismo tiempo que escribían sobre amar y sufrir. Y yo solo podía escucharla, y tratar de entender. Pero lo más duro, lo más cruel, es que justo cuando ese álbum empezó a despegar, cuando su nombre comenzó a sonar fuera de España, su historia con él llegó a su fin. Malamente salió en mayo de 2018 y todo explotó. El Tra se volvió viral. Las reproducciones subían cada hora. Y mientras el mundo celebraba su éxito, ella estaba rota por dentro. Yo lo supe porque ella misma me lo confesó, el día que el mundo la descubrió, ella estaba viviendo una ruptura. La prensa inventó teorías, que si celos, que si fama, que si diferencias creativas. Pero ella eligió callar. Siempre fue así. Guardar lo suyo para no hacer circo. Solo hubo una vez que no pudo esquivar la verdad. En El Hormiguero le preguntaron si alguna vez había tenido que agradecer que alguien la quisiera mal. Y ella, sin pensarlo mucho, sonrió y dijo, claro que sí, de hecho, se lo agradezco en el disco. Cuando ella me contó eso, entendí que el mal querer no solo cerró un capítulo de su vida. También dejó una sombra. Una herida que todavía estaba ahí cuando yo llegué. Mira, cuando Rosalía me contó esta parte de su vida, yo entendí muchas cosas que nunca había dicho en público. Para ella, el mal querer no fue solo un álbum. Fue su manera de cerrar un ciclo que la había dejado hecha pedazos. Y sí, si tú miras los créditos, ahí está su nombre, el de Antón Álvarez. Grabado para siempre como una sombra, como una huella que vive dentro del proyecto más íntimo, más real y más doloroso que ella ha hecho. Eso a mí me costó escucharlo, te soy sincero. Pero también me ayudó a entender de dónde venía ella cuando llegó a mi vida. Esa etapa fue una de las más controversiales de su carrera. Era esa línea delgada entre el arte y la vida, entre lo que sientes y lo que decides mostrar. Y mucha gente comenzó a especular, a decir que había usado su ruptura como estrategia de marketing, pero la verdad, la que ella me dijo con lágrimas en los ojos, fue otra, el disco ya estaba hecho antes de que todo se rompiera. La realidad es que la vida le explotó en las manos justo cuando la música estaba a punto de despegar. No fue marketing. Fue destino, o quizás, como ella misma dijo, una especie de castigo emocional. Porque esa ruptura la dejó vacía. Me lo contaba, fueron 2 años de intensidad, de noches sin dormir, de crear y destruirse a la vez, de amor y de guerra. Y cuando todo terminó, lo único que quedó fue ese vacío. Pero también quedó la música. Ese dolor se transformó en arte. En algo que ya no le pertenecía solo a ella, sino al mundo. Y claro que vinieron las pullas. En Tú me dejaste de querer y otras canciones había mensajes claros, heridas todavía abiertas. Y ella lo sabía. Y yo también. Pero aquí viene la parte que la gente no sabe.
ella también respondió a su manera. Cuando sacó la fama con The Weeknd, hubo quienes dijeron que era una indirecta, y puede que sí lo fuera. Ella misma me lo confesó, no era solo sobre él, hablaba de ella, de cómo la fama puede ser una trampa que seduce, que destruye, que te confunde, que te come viva por dentro. Esa canción encerraba un mensaje muy real, la ambición puede tragarse hasta el amor. Y cuando ella lo dijo, a mí me dolió, porque entendí que estaba hablando de una parte de su pasado que todavía pesaba. Un capítulo que definió su carácter, su música, su manera de amar. Mira, algo que siempre he dicho, aunque mucha gente no lo entienda, es que del dolor más fuerte también pueden nacer las obras más grandes. Y en el caso de Rosalía, yo lo vi clarísimo. Ese caos, esa ruptura que la marcó, esa parte de su vida que todavía le pesa, fue también lo que la convirtió en la artista increíble que es hoy. Y te lo digo de verdad, aunque ella nunca lo perdone del todo, si lo agradece. Porque sin ese incendio, sin ese desgarre, no existiría la Rosalía que el mundo conoce ahora. Esa mujer que canta desde la herida, desde la verdad, desde un lugar donde muy pocos artistas se atreven a entrar. Y ahora que tú has escuchado esta parte de su vida, su historia, sus confesiones más crudas, lo que nunca contó frente a las cámaras, la pregunta es inevitable y te la quiero hacer yo mismo: ¿crees que Rosalía transformó su dolor en arte, o que el precio de su éxito fue demasiado alto? Dímelo tú. Quiero leer tu opinión. Y si esta historia te tocó, si te impactó conocer lo que hay detrás del nombre, de la fama, del brillo, y entonces suscríbete y activa la campanita. Porque todavía quedan muchas verdades, muchas sombras y muchos secretos de esta industria que nadie se atreve a contar.